En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Muy buenas tardes, estimados auditores. Este día tan especial, prácticamente 15 días de nuestra gran decisión del país, estamos en el programa Revelando. Revelando auspiciado por Asofar, Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, que se transmite todos los días lunes en este horario, a pesar de que hoy especialmente los transmitiremos una media horita antes porque tenemos fútbol más adelante. Revelando es un programa de Radio Portales de 18 a 19 horas, y está todos los días en la radio y es auspiciado por Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro. Así que la verdad es que estamos muy contentos de estar aquí, pero esta tarde es una tarde muy, muy especial. Queremos contarle a nuestros auditores que nos interesan todos los temas aquí. Ustedes saben, hemos hablado de educación, de política, sociedad, contingencia. Pero esta tarde tenemos emblemáticos personajes. Arturo Esquella Ovalle, presidente del Partido Republicano, a Luis Fernando Sánchez, nuestro gran amigo, nos ha acompañado permanentemente, diputado, también abogado, y Carlos Flores, que también va a ayudar como panelista. Presentamos primero a Arturo Esquella Ovalle, casado, 45 años, un hombre joven, muy joven, que perteneció a la UDI hasta el año 2019 y después pertenece actualmente al Partido Republicano, de que él es presidente. Nuestro amigo Luis Fernando Sánchez, abogado y diputado también, y Carlos Flores, panelista permanente del programa Revelando. Si tenemos alguna entrevistada que llegue posteriormente, la presentaremos en su ocasión. Muy bien, esta tarde queremos decirle a nuestros auditores que estamos con estos temas y queremos partir, ¿no es cierto?, con el tema constitucional, por supuesto que a todo Chile nos interesa, a la región principalmente, a Chile. Estamos en un momento inestable, muy inestable, con un clima político inestable, un clima social inestable, Arturo, un tema educacional muy inestable. ¿Qué propones tú? O sea, ¿qué se propone con esta nueva constitución? ¿Qué se ganaría o qué constitución quisiéramos para nuestro país? Queremos preguntarte, porque la verdad es que la gente está muy dividida entre el en contra y el a favor. La gente piensa que votar en contra es votar en contra del presidente Boric. Sin embargo, la cosa no es así. En contra es votar una constitución que está muy bien planificada, muy bien consensuada, muy bien hecha durante 9 meses, que es un tiempo récord para hacer una constitución. Ningún país hace una constitución en 9 meses. Sin embargo, mandaba este tema. Sin embargo, ¿qué constitución queremos para nuestro país? Queremos una constitución que favorezca al ciudadano medio, al ciudadano en general, que favorezca la economía, la seguridad, la educación. Estamos con momentos difíciles, todos lo sabemos. Todas las semanas tenemos noticias difíciles, comprometidas y desagradables. Arturo. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Es un gusto acompañarlos, tener la oportunidad de conversar más en profundidad los temas que son bastante profundos, porque y de acuerdo a la introducción que haces, efectivamente estamos en un momento crucial. Tenemos una gran oportunidad para darle mayor certeza, mayor estabilidad a nuestro país. El clima que estamos viviendo y que tú lo señalabas en la introducción es propio, o en gran medida, fomentado precisamente por esta lógica de estar permanentemente revisando las reglas del juego. Revisando en el fondo los contenidos de la Constitución. Llevamos 4 años con una intensidad realmente impresionante, pero a ese debiéramos sumarle también el proceso constitucional de la expresidenta Bachelet y tanto tiempo, digamos, que nos han, desde las veredas más de izquierda ideológica, tratado de instalar el cambio, digamos, constitucional.
Hoy día, claro, es curioso que me toque comentar esto siendo el presidente del Partido Republicano, porque efectivamente nosotros fuimos los únicos que decíamos, mire, la verdad es que la Constitución no tiene nada que ver con los problemas que estamos viendo. El problema está en quienes debieran estar implementando la Constitución y no lo hacen, es decir, quienes están gobernando. El problema está ahí. Pero contra nuestra voluntad llamaron a unas elecciones, por segunda vez, digamos. Nos presentamos en las elecciones, no íbamos a dejar que se cambiara la Constitución sin nosotros al menos dar la pelea. Nos fue bien en esas elecciones el 7 de mayo y entramos al Consejo Constitucional con un solo gran propósito, que es que si es que lográbamos redactar un texto constitucional que nos dejara lo suficientemente satisfechos al punto de decir que era mejor que la Constitución vigente, que ya es para cualquier persona, digamos, que ha tenido la oportunidad de estudiar en profundidad los efectos de la Constitución, va a llegar rápidamente a la conclusión de que es la gran responsable de las mejores décadas que ha tenido Chile, sin ninguna duda. Pero lamentablemente los políticos que han gobernado el último tiempo no la han respetado como corresponde. Pasa a ser, digamos, una mera referencia en el Congreso Nacional, en los tribunales de justicia. Hay ciertos elementos que por cierto hay que actualizar. Y nos propusimos avanzar en un texto que nos dejara a nosotros lo suficientemente tranquilos. Y llegamos a algo que es efectivamente da gusto en el fondo salir a promover. Porque recoge lo mejor de nuestra tradición constitucional chilena, recoge todos los elementos fundamentales de la Constitución del 80, pero instala una serie de elementos, de normas, de instituciones en el sentido amplio, que son vitales para el momento que estamos viviendo. O sea, si ustedes me preguntan en una sola área en donde se genera un antes y un después con la propuesta constitucional, si es que entrara en vigencia, es en la seguridad pública, entregándole herramientas de verdad a nuestras policías, generando un rayado de cancha muy de la mano, digamos, de fijarse más en la víctima que en el victimario, tal como ocurría o como está ocurriendo el último tiempo, con esta lógica garantista que nos han ido instalando desde el Partido Comunista y el Frente Amplio. Y eso se cambia, pero radicalmente. O sea, si hay un cambio importante, es precisamente en materia de seguridad pública, que seguramente lo vamos a revisar más en profundidad dentro del programa. Carlos. Buenas tardes, Carlos Flores que les habla. En primer lugar quiero saludar a nuestros auditores y agradecerle a María Eugenia que me haya invitado. Yo soy panelista los días jueves, me invitó para este día lunes, así que estoy muy contento y sobre todo agradecido porque tenemos grandes invitados. Y dado que ya hemos conversado algo del tema, efectivamente lo que se viene en la próxima elección tiene consecuencias muy diferentes entre una opción y otra. Y me refiero a consecuencias políticas. Sin embargo, a mí me interesa recalcar porque hay algo muy importante. Chile ha estado sometido a una ingobernabilidad o una debilidad en la ejecución o la creación de políticas por un sistema político que no ha dado el ancho. Entonces yo quisiera, si tú me explicas por qué ahora puede mejorar con esta Constitución, porque tenemos una oportunidad de hacer un cambio en el sistema político. Eso quería que... Si me dejas ahí meter la cuchara un poco, porque antes de hacer el análisis de las normas que están contenidas acá con el tema del sistema político, que es muy importante, yo sé que, y probablemente pasará entre los auditores habituales de este programa, que hay preocupación respecto de si era necesario o no era necesario cambiar la Constitución. ¿Por qué es que nosotros los republicanos en un momento estábamos diciendo que en realidad muchas de las cosas, los problemas, las urgencias sociales se podían resolver desde una buena política pública o con cambios a nivel legal? ¿Por qué estamos haciendo esto ahora de efectivamente reemplazar la Constitución? Y la verdad es que en el camino, en estos 4 años, han pasado muchas cosas que nos tienen un escenario, y yo invito a los que son mayores a hacer este recuerdo de lo que fue el año 73. El año 73, inmediatamente después de ocurrir el pronunciamiento militar, se pusieron de acuerdo con los militares que estaban gobernando en ese momento que había que iniciar un proceso de redacción de una nueva Constitución. Y yo imagino que mucha gente también, en ese contexto de alta inflación, una inflación en el fondo que no hemos vuelto a ver, de medida, de una crisis social, de violencia en las calles, yo estoy seguro que mucha gente debe haber pensado, esto se ha pegado en la cabeza, ¿cómo pueden estar reflexionando en este momento de un cambio de Constitución? Lo que necesitamos es orden en las calles, lo que necesitamos es que vuelva la paz social, que se controle la economía.
Y en realidad no hay mucha reacción histórica respecto a eso. El sentido común me dice que debe haber habido una cantidad relevante de gente que pensó eso en ese momento. Y la verdad es que era muy necesario hacer una nueva constitución porque muchas de las razones que llevaron a los abusos cometidos durante el gobierno de la Unidad Popular en ese momento fue debilidades constitucionales. Por ejemplo, el hecho de que si tú acusabas constitucionalmente a un ministro en esa época y lo destituías, no decía la norma que no podía asumir en otro cargo, entonces empezaba la sillita musical de ministros destituidos. O tenías, por ejemplo, que el gobierno no emitía órdenes de captura dictadas por tribunales, ordenadas por tribunales en contra de amigos de ellos por tomas violentas en predios, solo por dar un par de ejemplos, que eran atribuciones que tenía el gobierno bajo la Constitución de 1925 y que habían permitido el abuso de poder desde la clase gobernante. ¿Y qué es lo que ocurre hoy día? ¿Qué es lo que ha pasado en estos 4 años que ha cambiado radicalmente la realidad de la Constitución que teníamos hasta octubre de 2019? Primero que nada, le bajaron los quórums a la Constitución. O sea, ahora tú puedes hacer una reforma constitucional ya no con 3/5 o 2/3, sino que con 4/7. Y lo que es más grave, que no se comenta mucho, es el tema de las leyes orgánicas constitucionales. Hoy día tú las puedes modificar con mayoría absoluta. Antes era con 4/7. Y es una cantidad relevante de votos. Y estamos hablando ahí de cambiar, por ejemplo, las normas que regulan el Banco Central. Las Fuerzas Armadas. Yo sé que hay muchos auditores nuestros que son miembros activos en retiro de las Fuerzas Armadas. La ley orgánica constitucional de las Fuerzas Armadas que regula el funcionamiento interno de las Fuerzas Armadas, eso es una LOC, una ley orgánica, y se puede modificar hoy día en el Congreso con mayoría absoluta, mitad más uno de los diputados y senadores electos y en ejercicio. Entonces, evidentemente los riesgos son muy grandes. Tú tienes que además se ha violado en numerosas ocasiones la iniciativa exclusiva del presidente. O sea, ya una cuestión que dice la Constitución, que es que hay determinadas materias de ley que solo pueden iniciarse por mensaje del presidente de la República. Dos ejemplos muy concretos: los retiros de los fondos de pensiones, que eso, buena o mala idea, tenía que venir del presidente y no ocurrió, creo que salvo en una vez. Hubo una vez que hubo un mensaje presidencial, todo el resto fueron mociones. Y adicional a eso, todas las leyes de presupuesto en los últimos años se han ingresado a la fuerza iniciativas por vía de indicación que son de iniciativa exclusiva del presidente. Y los republicanos en el Congreso hemos sido los únicos, la única bancada que hemos votado en contra de todas las iniciativas, todas las indicaciones en el proyecto de ley de presupuesto que son de iniciativa exclusiva del presidente de la República. El único partido. Desde la UDI hasta el Partido Comunista, todos han votado a favor de impulsar indicaciones que son iniciativa exclusiva. Entonces tú tienes que al final no hay un respeto a la Constitución y eso tú no lo resuelves solamente con que llegue un presidente o que se firme un gran acuerdo nacional y que todos van a empezar a respetarla desde ahí hacia adelante. Eso no pasa. Entonces hoy día, y haciendo esa rememoración o ese paralelo con nuestra historia, efectivamente estamos viviendo un momento histórico que nos demuestra que la Constitución que tenemos hoy día, además de haber sido deliberadamente debilitada por vía de rebajarle los quórums, no tiene una exigibilidad o no genera una lealtad por parte mayoritaria dentro de las fuerzas políticas. Y hoy día, francamente, los únicos que estamos, en el fondo por compromiso ético y moral con la ciudadanía, dándole cumplimiento pleno y estricto a la Constitución dentro del Congreso, somos los republicanos y nadie más lo hace. Entonces, cuando tú tienes esa crisis política dentro del Congreso, lamentablemente hemos sido llevados a la fuerza por razones que nosotros no queríamos y no compartimos como republicanos, a la necesidad de tener una nueva Constitución. Y ahí Arturo quería hacer esa introducción para que Arturo nos pueda contar más detalles sobre el tema sistema político en esta propuesta. Voy a introducir a María Los Ángeles López Porfiri, también ex consejera, abogada, que nos está acompañando esta tarde. Lo encuentro fantástico, María Los Ángeles, porque la verdad que muchos de nuestros auditores han querido conocerte porque te ves a lo mejor en los medios escritos, a lo mejor en alguna red, pero la verdad que es interesantísimo tenerte aquí también hoy de la tarde junto a Arturo Esquella y a Luis Fernando Sánchez y nuestro panelista Carlos Flores. Así que te damos la bienvenida a nuestro programa Revelando, auspiciado por Asofar. Muy buenas tardes y felices de que estés aquí, María Los Ángeles. Muchas gracias, muy contenta también de poder acompañarlos hoy día acá en el programa. Listo. Ya, tú le hiciste una pregunta. Tenía la pregunta venía de Carlos. Sí, claro. Bueno, sistema político. Efectivamente, porque parte importante para que el país se desarrolle es la gobernabilidad. Y me parece a mí que hay que reforzarlo. Entonces, me gustaría que tú nos contaras cómo está reforzado eso en esta propuesta. Así es.
quizás solo para darle contexto, cuando se habla del poder del Estado, uno lo entiende como uno solo, pero este tiene distintas funciones que lo ejercen distintos órganos constitucionales. La interacción de ellos, es decir, el poder ejecutivo que recae en el presidente de la República, en la figura de la presidencia, con todo lo que implica que es bastante preponderante en nuestro sistema político, con el Congreso Nacional, es decir, el legislativo, es vital. Es decir, en esa interacción, en las conexiones, en lo que llamamos, quienes nos dedicamos al tema constitucional, los pesos y contrapesos entre los distintos órganos del Estado, es clave. Y eso es, en definitiva, lo que no está funcionando precisamente por una situación que se ha ido consolidando en Chile, lamentablemente, que es el fraccionamiento político. Es decir, que se van generando tantos partidos políticos como caciques hay en distintos lugares. Eso hace, en términos prácticos, que en el Congreso Nacional, cuando el presidente de la República quiere implementar ciertas políticas públicas que son de resorte legal, es decir, tiene que aprobarse en el Congreso, tiene que empezar a conversar con distintas fuerzas políticas. Lo normal, y estábamos acostumbrados hasta antes que cambiaran el sistema electoral parlamentario, ¿se acuerdan cuando regía el sistema binominal? Que nada más lo tenía, hoy día todos quieren los efectos del sistema binominal, y nosotros dijimos, bueno, ¿vieron? Era lo que decíamos un minuto, digamos. Pero bueno, porque desde ahí empieza, digamos, esta proliferación de partidos. Sí. Entonces, en ese caso... ¿Sí? ¿Me llaman a mí? Estaban pidiendo ahí que apagaran un teléfono. En el caso, digamos, de la interacción que se genera entre el Ejecutivo y el Legislativo, el presidente de la República, cuando tiene que enfrentarse a 26 parlamentarios que representan a él mismo únicamente o a un par de parlamentarios adicionales, todas las políticas públicas se ven enfrascadas, se ven totalmente tergiversadas o sufren, digamos, consecuencias que no cumplen con el propósito original. ¿Cómo se le pone atajo a esto? Se crea en la misma Constitución nada menos que una norma que dice, mire, los parlamentarios para que puedan, una vez electos o efectuada, digamos, una elección y que hayan resultado electos desde el punto de vista de los votos, para que puedan ejercer y desempeñarse como parlamentarios, es decir, cumplir, digamos, con la distribución del escaño propiamente tal, el partido político que los presenta tiene que haber superado el 5% de los votos de esa misma elección, que es un mínimo. Y con eso, hoy día, para que saquen una idea, buena parte de los partidos del Frente Amplio quedarían fuera. Claro. Porque uno habla, en sencillo, digamos, habla del Frente Amplio, pero la cantidad de partidos políticos que hay dentro de esa agrupación es enorme, y entre ellos no se ponen de acuerdo. Entonces se genera un conflicto muy grande. Hasta la democracia cristiana desaparecería. Imagínense lo bueno para Chile. Pero eso obliga a que los candidatos electos necesiten una cantidad mucho mayor de votos. Por lo así es, mire. Eso genera moderación, creo yo. Lo digo de una manera distinta. Los partidos serios van a tener que tender con mayor fuerza hacia la seriedad. Claro. Y tomemos de ejemplo la democracia cristiana, que obviamente a mí no me simpatiza mucho el comportamiento que han tenido las últimas décadas, pero al final del día es una institución que tiene una historia, y si es que lograran en el fondo reencontrarse con la seriedad, alejarse, digamos, de esa ideología de izquierda que los tiene hoy día prácticamente adentro del gobierno. Son el partido más oficialista. Es impresionante, gobierno, es realmente impresionante, pero si hicieran lo correcto, bueno, efectivamente podrían superar el 5% y seguir viviendo como partido. En el Frente Amplio, sin ninguna duda, van a desaparecer varios. Yo lo planteo, bromas más, bromas menos, pero en el sentido de la importancia que tiene el saber a quién tiene uno al frente. También hay una reducción importante en el número parlamentario. De 155 diputados se baja a 138 diputados. Y con eso, o más bien, lo que le da, digamos, esa baja, lo que justifica esa baja, es que el número de escaños por distrito se reduce también. Esto no va a operar, eso sí, en la siguiente elección, sino que va en la subsiguiente. Pero eso es bien importante, porque en los distritos en donde se llega hasta el escaño número 8, en general, los electos en el lugar 7 y el mismo 8 son personas que representan con suerte el 1%. Entonces uno dice, ¿se justifica que hay una persona que representa tan pocas personas tomando las decisiones que van a ser vinculantes para todos? Acá, por ejemplo, hay que decirlo, el distrito 7 de la Quinta Costa elige 8 y deberíamos estar bajando a 6. Así es, el máximo va a ser 6 y en algunos lugares... Eligiendo 6 en el fondo, ¿no? Claro. Quedando fuera. Y parte, en vez de 3,
porque en el fondo los distritos más chicos de diputados hoy día son de 3 diputados, y va a partir desde 2. Porque en el fondo si no se genera una desproporción muy grande en el peso, la representación que tiene cada uno de los diputados. Que hoy día existe. Sí, y eso es lo que hoy día nos ha llevado también a la fragmentación, y que además lo que ocurre es que hay leyes que terminan durmiendo muchísimo en el Congreso. Y, por ejemplo, la Defensoría de las Víctimas durmió 10 años en el Congreso, pero mientras tanto se pueden aprobar normas que no son relevantes para la ciudadanía, para los chilenos, que en realidad no obliga a poner sobre la mesa, y efectivamente porque no se puede llegar a acuerdos, y eso no permite en la práctica poder gobernar tampoco, y eso es lo necesario hoy día para que efectivamente se dé certidumbre y estabilidad a nuestro país, que es lo que todos los chilenos quieren, en definitiva. Le tengo otra norma como ejemplo, y que tiene que ver con la contingencia. Arturo Esquella. Una práctica que es muy nociva, que le hace mucho daño a la política en términos generales, es esta lógica de que los parlamentarios, los políticos en general, como que vitrinean partido político. Y de repente uno tiene una persona que era socialista y que termina yendo por un partido como de incluso hasta de centro derecha, o generando, digamos, una confusión muy profunda en lo que representa verdaderamente esa persona. Bueno, y para eso, en general, lo que hacen estas personas, que les da un poco lo mismo la línea doctrinaria del partido en el que estaban, sino que simplemente les interesan los cargos, se hacen elegir por un partido y al poco tiempo renuncian y se quedan dentro del Congreso, por ejemplo, pero en estricto rigor los habían elegido con votos de derecha, pero empiezan, digamos, a actuar de manera de izquierda. Estoy simplificando el ejemplo. Y bueno, hoy día, si es que llega a pasar eso, si es que tenemos la propuesta constitucional vigente, claro, hoy día me estoy adelantando, efectivamente esa persona va a perder el escaño. O sea, desde el momento de que renuncia al partido político que lo eligió por coherencia política. O sea, a la gente lo eligió no por lo bien que salía en las fotos, sino que lo eligieron por las ideas que representaba, y esas ideas se circunscriben, digamos, a un partido. ¿Qué tiene que ver con la contingencia? Y hablamos acá en primera persona porque nosotros sufrimos el día de esta semana, hace pocos días, el anuncio de un senador que dejaba nuestras filas. Claro. Y tiene directa relación. Se adelantó porque todo el mundo ya se está dando cuenta que el a favor es lo más probable que gane, porque cuando uno ve que de cada 10 indecisos, 7 decantan en el a favor y 3 en el en contra, hasta en la encuesta más pesimista para el a favor, los números dan con esa lógica, con esa dinámica, digamos, de decantación del indeciso, dan para que gane efectivamente el a favor. Entonces él lo que hace, porque él ya no tenía mucha relación, la verdad, con nuestro partido, con lo que hacíamos, en fin. Pero decidió renunciar para poder formar un proyecto político propio, y está en su derecho, eso no lo cuestionamos, pero es un ejemplo de por qué se anticipa antes que entre a regir, digamos, esa norma, porque si no habría perdido el escaño y dejaría de ser senador. Absolutamente. Fernando, perdón. No, yo quería decir lo siguiente: hay algunas críticas o comentarios, uno ve en las redes sociales, incluso informaciones falsas, pero básicamente la preocupación está porque se ha difundido de que en esta propuesta los derechos de las personas se verían afectados por una ley con una votación muy baja. Entonces me gustaría, no sé, sí, Fernando o Ángeles, ¿por qué eso? ¿Qué le podemos decir a esa gente que tiene esa duda o que tiene esa preocupación? Que lo están engañando. Sí, eso, exacto. O sea, aquí es importante poder marcar que hay muchas noticias falsas que están corriendo por las redes sociales y por todos los medios. En realidad, la izquierda se ha encargado de hacer estas caricaturas porque obviamente no le sirve a la izquierda esta propuesta, no la quieren. Y por lo tanto lo que establecen es que el artículo 23 limita o restringe los derechos fundamentales, pero curiosamente ahí no están, solo la ley podrá limitar o restringir los derechos fundamentales, dice. Efectivamente, y curiosamente ahí no están mintiendo. Y eso lo hemos establecido también en el artículo 74R, como las materias de ley, precisamente porque no queremos que una norma de rango inferior a la ley efectivamente sea lo que pueda restringir o limitar un derecho fundamental, cosas que por cierto que han ocurrido. O sea, independiente de que estuviéramos bajo un estado de excepción, para poner un ejemplo, lo cierto es que
el ministro durante la pandemia firma un decreto supremo y se restringen o se limitan los derechos fundamentales de la libertad personal, se limita la libertad de desplazamiento, el derecho a la educación cerrando los colegios, el derecho a la libertad religiosa cerrando las iglesias, y eso hoy día ocurre, eso hoy día en la práctica puede pasar. Y lo importante de esto también es recalcar que la Constitución hay que leerla como un todo. O sea, está perfecto que leamos el encabezado del artículo, pero al menos leamos el artículo completo para dar la noticia. Y en ese ámbito, obviamente, el numeral 3 lo que establece muy claramente es que al momento de establecer esto y de llevarlo al debate legislativo, que es lo que obliga a que no sea una firma o una persona o una autoridad, sino que se ponga en debate por nuestros representantes, por las personas que escogimos en una elección a través del ejercicio de la soberanía, efectivamente, quienes aprueben con los quórums necesarios la restricción o limitación de esos derechos, siendo cuando proceda en el caso. Pero el numeral 3 lo que indica es que no se le van a poder poner tributos, requisitos o condiciones que afecten la esencia de ese derecho y el libre ejercicio de ese derecho. Yo creo que ahí para reforzar lo que dice Ángeles, el problema de la interpretación que se ha dado a esa norma es que no entiende la realidad de lo que está ocurriendo hoy día y lo que ocurrió hace poco. Tal como decía Ángeles, durante la pandemia vimos que se dictaron una serie de decretos, incluso resoluciones, que restringían fuertemente las libertades de todas las personas, y uno podrá evidentemente tener juicios diversos respecto de si valía la pena o no tomar esas decisiones, cosas que ya pasó. Pero el tema relevante es si eso es algo que debería hacerse por vía de decreto sin pasar por el Congreso. Yo creo personalmente que si se va a tomar la decisión, por ejemplo, de cerrar las escuelas en todo el país, por más justificadas que sean las razones, eso debería pasar por el Congreso. Absolutamente. Si se va a tomar la decisión de generar efectos muy similares a los del un estado de excepción constitucional, que es restringir la libertad de tránsito y el derecho de reunión de todas las personas, bueno, eso tendría que pasar por el Congreso, y eso hoy día no existe. Entonces, esta mirada de algunos de que supuestamente esta norma lo que permite es pasar a llevar y dejar sin efecto nuestros derechos fundamentales, cuestión que tristemente yo es lo que me da un poco más de vergüenza, que ver abogados que están sosteniendo esto como si no entendieran el real efecto de esa norma, que me imagino tienen que entenderlo. O sea, si lograron salir de una universidad y sacar el título de abogado, deberán entender lo que pasa hoy día con los decretos y resoluciones que establecen interpretaciones o restricciones a nuestros derechos fundamentales. Esta norma es un avance tremendo porque justamente lo que hace es fijar un estándar más alto para proteger los derechos de todas las personas y decirle muy claro a la clase política, muy claro a cualquier gobierno que sea, el actual o el siguiente o el que ya vino, que no pueden restringir los derechos de todas las personas, los más básicos, los más importantes, sin al menos pasar por el Congreso, y ninguna de esas restricciones, dejándolo súper claro en la norma, puede afectar la esencia del derecho fundamental. Y esta cuestión va a cambiar por completo el poder que hoy día tiene un presidente de la República o un ministro, que a verse bastante restringido, y gracias a Dios vamos a tener un poquito más de control en el Congreso. Estabilidad económica. Porque la gente, la verdad, que está preocupada, muy preocupada de estabilidad económica, que es básico, y la verdad que se dice que con esta Constitución podría volver la estabilidad económica que tanto necesita el país. Entonces, es verdad que es así, pero comentémosle a nuestra gente por qué va a ser así. Porque, a lo contrario, si esta Constitución, nueva propuesta de Constitución, no sale favorecida, va a ser muy difícil volver a tener una estabilidad económica que el país tanto requiere. Arturo. Al final, María Eugenia, hay elementos de sentido común que cualquier persona puede o le permiten concluir de que aprobada la propuesta constitucional el 17 de diciembre, se genera un efecto inmediato. Es curioso, incluso antes de que entre en vigencia. Claro. Yo creo que es como el número uno, digamos. Porque desde el momento que la señal para el mundo sea que se acabó el debate constitucional que nos ha acompañado durante tanto tiempo, que las reglas del juego son estas, que existe un catálogo de derechos fundamentales muy robusto desde el punto de vista del orden público económico, que le garantiza a las personas que el Estado arbitrariamente no va a entorpecer el desarrollo económico, incluso haciéndose cargo de esta propuesta constitucional de algo que hemos visto en el último tiempo, que con buenas intenciones, como podría ser una protección
al medio ambiente, hemos visto que al revés, terminan perjudicando muy profundamente la actividad humana, el desarrollo económico, el poder, digamos, ejercer actividades económicas. Bueno, acaba de tener un alto, porque Y efectivamente fuertemente respaldada, además. en la Constitución se va a decir, mire, súper bien, bienvenidas las normas que nos permitan que prevalezca este medio ambiente para el futuro, para las nuevas generaciones de personas. Pero ojo, eso tiene un límite. Y el límite tiene que ver que con que nunca puede afectar la actividad económica, que es de lo que viven las personas. ¿Qué es lo que está pasando hoy día? Conversaba ayer yo con precisamente un abogado que se dedica o que por su labor le toca ver, digamos, distintos temas de proyectos, grandes proyectos, cualquier proyecto grande en el área que sea, se ve, digamos, enfrentado a la normativa medioambiental. Decía que hoy día es un escándalo. ¿Cómo el Frente Amplio, en cada una de las seremías de las distintas regiones y con sus tentáculos en los distintos organismos públicos, han logrado paralizar una gran cantidad de proyectos que en definitiva, bueno, prácticamente todos los grandes proyectos están paralizados precisamente por una ideología sobrecargada que tienen ellos y no logran darse cuenta de que eso al final del día sería empleo para las personas, bienestar, desarrollo de los distintos lugares, en fin. Y eso se termina si es que ganan a favor el 17 de diciembre, eso es muy bueno. María Los Ángeles, perdón, quería preguntarte, el Estado, ¿cómo podemos achicar este Estado y modernizarlo? Porque sé que hay propuestas robustas al respecto, pero contémosle a nuestros auditores que nos están escuchando y que les gustaría saber qué pasa con este Estado, lo que está diciendo Arturo en este minuto, que es válido. O sea, la burocracia. Entonces, cuéntanos, por favor, cómo quedaría el Estado más controlado, más contenido, mucho más... Sí, no solo más chico, sino que tiene que ser un Estado que al ser más pequeño también tiene que ser un Estado más ágil y más eficiente, que vaya al tiempo con las personas y que respete a las personas. Y eso es tremendamente relevante porque obviamente hoy día vemos un Estado que abusa de efectivamente riéndose claramente de las personas. Con el caso Fundaciones es un hecho, y uno de los avances que tenemos en la modernización del Estado es efectivamente la Agencia Nacional contra la Corrupción. Eso es un avance tremendo precisamente para garantizar la probidad y para decirle a todos los chilenos que efectivamente sus recursos están usados de manera efectiva en el bienestar de cada uno de ellos. Y en ese ámbito también tenemos que pensar que hablar del Estado más pequeño está perfecto, pero también a muchas personas no le hace sentido, pero sí le hace sentido que un servicio público sea más ágil y más eficiente. ¿Y por qué digo que el pequeño no hace sentido? Porque una persona que vive en un barrio donde falta seguridad, esa persona piensa, bueno, es que yo quiero que haya más Estado porque quiero más presencia de carabineros. Exactamente. Entonces nos dimos cuenta en la calle precisamente que la gente nos decía, es que no queremos un Estado más pequeño. Queremos un Estado que esté presente y que sea eficiente, porque lo que falta hoy día es precisamente que el Estado se haga cargo de sus responsabilidades y de no meterse las manos a los bolsillos. Y en ese sentido también es importante poder hacer los puntos de referencia en ese aspecto. Y hay otro elemento, fíjate, y esto lo empalmo con otra de las fake news que han estado instalando, que crece el Estado porque se crean 8 o 9 instituciones nuevas, que es verdad, se crean 8 o 9 instituciones nuevas. 7 de ellas, 6 o 7, tienen directa relación con combatir el narcotráfico, el crimen organizado y la inmigración ilegal, en fin, o sea, están bien creadas. Pero hay una de ellas, hay una institución que no se relaciona directamente con la seguridad, pero sí con lo que estábamos hablando, que es el acotar el Estado y que sea más eficiente, como decía María Los Ángeles, que es una institución que tiene a cargo, de rango constitucional, se crea en la misma Constitución, tiene a cargo de analizar y evaluar las políticas públicas y los programas públicos. Una tarea que hoy día está entregada a la Dirección de Presupuestos, básicamente, o al segundo piso de la moneda, y que, como ustedes comprenderán, 2 instituciones, segundo piso, llamémoslo institución, DIPRES, Dirección de Presupuesto, todas dependen del órgano político, es decir, el presidente de la República es el que al final del día mueve o remueve cuando quiere a las personas que están en esas direcciones. Entonces no tienen ninguna autonomía para decir, mire, este programa que está acá, que es un puro negociado, digamos, para meter amigos de los políticos, se tiene que acabar.
¿Qué es lo que le va a decir el ministro de turno? Por supuesto que no se acaba, pues ahí están metiendo a todos los amigos del ministro tanto. Bueno, acá habiendo un órgano constitucional que no depende del gobierno de turno, que tiene un sistema de elección de sus integrantes distinto y total autonomía, Es digamos, autónomo. del resto, es totalmente autónomo, va a tener la propiedad de decir, se cierra esto, se cierra esto, se cierra esto otro. Y eso nos da la garantía de que los programas o políticas públicas que se estén implementando son verdaderamente útiles y necesarios para el país, y no estamos alojando una manga de, ¿cómo se dice en elegante? Un grupo de personas que No viven a aptas, costa del claro, Estado en sin elegante. trabajarle un solo peso a nadie. En Argentina le llaman ñoquis. Hay como una Ay, agencia, es verdad. hay como una agencia nacional de empleo, digamos, empleos fiscales. No, ¿ah? sí, Que- había que- estadística oficial, Ya. Carlos, que hablaba de cerca de 90.000 nuevos empleos creados. O sea, es de O sea, es loco lo que cosa ha de dicho el meterse Frente transparencia. Amplio. Le está Desaparece poniendo eso. ruedas al Estado y se lo En está llevando. transparencia uno puede ver los cargos a contrata y los cargos de planta, y es impactante la cantidad de cargos que existen, y que obviamente hay muchos que ganan sobre 1 millón de pesos, y uno dice, ¿será necesario tener a todas estas Absolutamente. personas en ¿Y un... quién está pagando eso? Exactamente, Los todos los contribuyentes. chilenos a través de nuestros impuestos. Otra de las cosas que por lo menos yo he visto en las redes sociales y que me gustaría que ustedes la pudieran contar, Comentar es que aquí. comentar que se habla mucho de que sería una propuesta antimujer, por decirlo así, o pérdida, retroceso. ¿Por qué ustedes dicen que esto refuerza la igualdad de las mujeres respecto a los hombres en distintos ámbitos? Sí, es importante ese punto, porque eso sí que es una caricatura de la izquierda, absolutamente de la izquierda, y voy a repetirlo 1000 veces, al Partido Comunista principalmente este proyecto no le gusta y no le sirve para lo que son sus fines. Y obviamente esta propuesta avanza mucho en lo que es igualdad ante la ley, porque obviamente pone a la mujer al mismo nivel que los hombres, pero en algo que es evidente en su día a día, algo que pueden palpar. Uno de esos ejemplos más claros es la igualdad salarial. Ante un mismo empleador y ante un mismo cargo, la mujer va a tener efectivamente una misma remuneración. Y eso es un avance real para las mujeres, y esta propuesta se hace cargo de eso y lo deja de forma expresa, cosa que no hace la Constitución vigente, ni tampoco lo hacía el anteproyecto de los expertos, entonces, y ni tampoco lo hacía el proyecto de la Convención, que eso también es importante, porque ellos dicen hoy día, bueno, estamos retrocediendo los derechos para las mujeres, pero cuando tuvieron la oportunidad de poder avanzar en esos derechos, tampoco se fijaron y tampoco tuvieron la intención de efectivamente hacerlo. Otro de los avances que tenemos en este sentido, obviamente, es eliminar la discriminación en los planes de salud por sexo o por edad, que es tremendamente importante. De la importantísimo. misma forma que se elimina también la preexistencia y se establece un plan de salud universal que va a tener que ser prestado por instituciones públicas y privadas. Eso es un avance real y que Excelente. las personas van a poder ver día a día. A mí hay un tema que me preocupa de esto, que es la paridad de entrada y paridad de salida en las elecciones, que se vio en la anterior, que en lo personal no estaba muy de acuerdo, porque esa paridad de entrada, esa paridad de salida era como meterle un poco la mano a la urna. ¿Qué opinas tú de eso, María Los Ángeles? Sí, en la norma nosotros en el fondo lo que hacemos es que la ley, mandatar a la ley para que efectivamente asegure la participación política de las mujeres en el sentido de poder acceder a las candidaturas de los cargos de elección popular. Perfecto. Esto lo que hace es visibilizar que también hay mujeres y obligar un poco a los partidos políticos, lógicamente, a que también pongan mujeres en sus listas de candidatura, y que la gente pueda visibilizar rostros femeninos que efectivamente tienen la capacidad y tienen la posibilidad de aportar a la política, y que la gente pueda escoger voluntariamente a través del voto por esa persona, sin meter la mano en la urna. Ahora, respecto de la norma transitoria de paridad de salida, eso es efectivamente que hay una norma que es
Transitoria quiere decir de que una vez cumplido el efecto y lo que se mandata en esta disposición, lo que hace es que efectivamente deja de existir, no queda de forma permanente dentro del texto constitucional en caso de ser aprobado el 17 de diciembre por los chilenos. Y en ese sentido, obviamente lo que mandata es una norma de 40-60% para las 2 elecciones siguientes y que luego de cumplirse en esa proporción se elimina de la propuesta y efectivamente no queda vigente la paridad de salida. Y hay un tema adicional ahí, ojo, que tiene que quedar muy Luis claro a la Fernando gente. Sánchez está. Sí. Tiene que pasar por el Congreso Nacional. Ese es el tema que faltaba, que al Así final es. lo que se hace en esta norma se establece por un artículo transitorio que tendrá que redactarse y presentarse y tramitarse un proyecto de ley que regule la paridad. O sea, si es que gana el a favor, no queda la paridad establecida de por sí como norma. De salida. La paridad de salida. No queda como norma. Lo que se establece es básicamente la obligación de dar trámite a un proyecto de ley. De dar trámite, tampoco de aprobarlo. Claro, Ojo, porque- puede ser que no haya acuerdo. Exactamente. Y existen antecedentes incluso en nuestra historia constitucional. El caso más emblemático son los tribunales contenciosos administrativos que se establecieron, si no me equivoco, con la Constitución de 1925 que debían crearse, y al final nunca hubo acuerdo en el Congreso y nunca se crearon. O sea, hace 100 Entonces, años atrás. obviamente no es el objetivo, pero como para que se entienda bien el marco de esta norma. No se establece de por sí que tenga que haber una paridad de salida, solo se establece que tienen que tramitarse un proyecto de ley. Como vaya a terminar ese proyecto de ley, lo único que sabemos son los parámetros establecidos en esa norma, o sea que tiene que ser 40-60 y que durará 2 periodos legislativos. Entiendo que no hay ningún otro elemento que está contenido en esta norma. Y si se aprueba o no se aprueba, queda por verse. Puede ser que no se apruebe, puede ser que sí se apruebe. Lo único que sabemos y que sí o sí, en el fondo, debe cumplirse, es que no podrá ir más allá del 40-60 y que la norma no podrá durar más de 2 periodos legislativos. Y ahí no hay arreglín dentro del Congreso que aguante. No, y lo otro que es relevante es que con la Constitución vigente hoy día, nosotros no tenemos paridad de salida establecida de forma permanente en esta Constitución. Tal Y sin cual. embargo, la elección del 7 de mayo para los consejeros constitucionales tuvo paridad de entrada y paridad de salida, porque efectivamente, con lo que estábamos hablando antes, con las fuerzas que tenemos hoy día en el Congreso, se aprobó esa reforma constitucional que lo permitió y lo habilitó. O sea, efectivamente, podrían, si es que quisieran, dejarlo de forma permanente hoy día. Arturo, al respecto. No, yo creo que en ese tema está todo dicho, pero sí reforzar la idea central, que es en el fondo, y particularmente en el tema mujeres, volviendo al centro de la pregunta. Lo que nosotros votamos el 17 de diciembre, al final del día, es 2 posiciones, 2 textos. O sea, si es que esta propuesta efectivamente creemos que es conveniente para el momento que está viviendo Chile hoy, o simplemente no seguimos con la misma. Con la misma. Lamentablemente, como todos ustedes saben, y lo explicó muy bien al principio Luis Fernando Sánchez, si es que siguiera la Constitución que tenemos hoy día vigente, del 80-2005, lo que van a hacer al tiro, de inmediato, o sea, esto no me imagino que no creerán cuando los personeros tipo Francisco Vidal salen diciendo no, si no vamos a retomar esto. Por hoy, digamos, no hay agua en la piscina, dicen, no sé cuál es la frase exacta. Por hoy. Bueno, dijo Quintana. pero claramente lo van a hacer. Pero incluso, ni siquiera, o sea, incluso fuera verdad eso, lo que van a hacer, van a tomar las 20 y tantas leyes orgánicas, en donde están los temas Absolutamente. centrales. No nos olvidemos que nuestra estructura constitucional está la constitución política tal cual la conocemos hoy día y se apoya para las materias importantes en una gama, digamos, de leyes orgánicas que les da bajada a los temas centrales que no pueden estar entregadas a los vaivenes de las elecciones del Congreso. Entonces tienen que tener una protección mayor. Hoy día esa protección mayor no existe. Hoy día con la señora Pamela Giles tienen los votos. Con esos independientes, ese grupito que hay, hay no sé cuántos de esos ex-PDG que votarían, pero felices por cualquier cosa que les pueda proponer la izquierda. Entonces,
¿Qué es lo que harían ellos? Sin ninguna duda le meterían mano a la ley orgánica del Congreso O sea, al Nacional. tocar la ley orgánica hacen En la ley orgánica harían el cambio con el 50+1 de lo que estamos hablando, por de pronto. O sea, los temas, digamos, de variedad meterían sin duda en las leyes electorales, que también son orgánicas, si bien esas tienen una protección mayor por un transitorio, van a meter cuotas para poder lograr el poder total. ¿Sí? ¿Por qué se dice que esta es la sala de máquinas en los temas políticos? Y por eso es muy bueno que tú hayas partido por ahí, por el tema del sistema político. Porque al final del día, teniendo el control electoral, particularmente la izquierda lo que piensa es que puede controlar todo lo demás. Hagamos un sistema electoral a la pinta de la izquierda, con tal de que nunca más alguien de derecha pueda, o la derecha pueda tener mayoría, y con eso hacen los cambios con calma cuando quieran. O sea, al ¿Qué fue lo que reformar... hicieron ya con la reforma binominal? De hecho, la autonomía del Banco reformar- Central es lo al primero Digo que al tiro lo que van a hacer. ¿Qué fue lo que hicieron ya con la reforma binominal? Ojo, Obvio. Pero perdón, con la o sea, reforma al binominal reformar las leyes orgánicas representaron... sería un torpeo bajo la línea de flotación de la Constitución vigente. Por eso no nos Absolutamente. queda otra. O sea, por muy enamorado que haya alguien de la Constitución del 80, llevo muchos años enseñándolo. Imagínate el nivel de apego que tengo a la Constitución del 80. O sea, y creo que es la gran responsable del mérito que ha tenido Chile en las últimas décadas, sin ninguna duda. Pero pese a todo eso, no nos queda otra que cambiarla de todas maneras, porque esta es la Constitución que hoy día tiene el quórum de las leyes orgánicas en mayoría absoluta, es decir, 50+1. Van a meter en las leyes electorales un sistema de cuotas indígenas que uno las puede hacer de distintas maneras. Van a elegir la fórmula que obviamente les llegaría, digamos, un refuerzo en sus votos. La vez pasada en la convención del 4 de septiembre fueron 17 votos adicionales para ellos. Podrían perfectamente formular una dinámica que fuera más incluso, dependiendo de cómo formulen, digamos, el estilo de cuota. En eso nosotros, por mucho que cacaríamos en el Congreso el día de mañana, no vamos a tener los votos para poder bloquearlo, porque lo van a lograr simplemente con el grupo de parlamentarios independientes que hay al medio. Sí, les sobran los votos. Van a eliminar la autonomía del Banco Central, que es una aspiración que la tienen, y eso 50 O más sea, en el uno. fondo, volver a lo que ellos proponían de un principio. Pero sí, lógico, van a volver, pero si no van a descansar hasta tener el texto rechazado con 38%. O sea, que ellos votaron, digamos, un 38%. ¿Por qué pongo el foco ahí? Porque 38% es harto. O sea, el 4 de septiembre, cuando estábamos todos felices porque sacamos un 62% y le dijimos que no a eso, había gente, y me incluyo, que también estaba preocupada. ¿Cómo va a haber un 38% de chilenos que creen esas locuras, que nos quiere dividir en 11 naciones distintas y que quiere instalar un sistema de justicia distinto para cada una de esas organizaciones, para cada una de esas naciones? Bueno, eso es lo que ellos buscan y no van a descansar. El camino es súper claro. Si ganan en contra, cambian las leyes orgánicas y después pasan, digamos, a la Constitución habiendo cambiado el sistema electoral. Y no solo eso, si tampoco han renunciado un centímetro a las ideas de la convención. Quizás esto es un poco más de lo interno que surgía en el proceso constitucional, pero todas las enmiendas presentadas por la bancada del oficialismo y por el grupo oficialista, donde estaban los consejeros, lo que ocurría era que presentaron enmiendas que venían intactas de el borrador de la convención. Y esas eran sus propuestas, y eso quería decir infinitamente de que no se movían un centímetro, y por eso tampoco estaban dispuestos, que nosotros insistíamos en poder sentarnos a conversar al menos, y nos sentábamos a conversar y nos decían, esto es lo que queremos, si no nos dan esto, es nada. Esa era la situación. Así y lo que es. traían, esto que tenemos aquí, era el mamarracho de la convención. Eso era. Sí, por eso llama mucho la atención cuando uno conversa con amigos de derecha y que tienen la película súper clara de lo que es bueno para Chile, pero en esto dicen, no, porque pucha, la Constitución del 80 no me la cambian. Pero que no es la del Es que no se dan 80. cuenta, Y no es no la se dan del cuenta 80. que ya no es esa Sí, por eso Y yo todo no me lo que enojo le han con ellos. manoseado. Yo los entiendo, una- pero es bueno tener estos espacios para poder decir, este es el camino que van a seguir la izquierda ideológica, si eso quieren.
van a cambiar las leyes orgánicas porque hoy día ya le cambiaron el quórum en la Constitución vigente, van a cambiar el sistema electoral para meter para tener mayoría para siempre, digamos, a través de las cuotas indígenas, y después van a pasar a la Constitución, ahí van a crear sus naciones, y quizás, dependiendo quién gana, el Frente Amplio o el Partido Comunista, terminan instalando este sueño que tienen algunos de una especie de comunidad latinoamericana. La fragmentación del país. Y alguien podrá creer que en el fondo esto son cosas inalcanzables, que en realidad cómo puede ser que se pongan de acuerdo para algo así. Esto ya lo vivimos. Ya lo vivimos el año pasado con la modificación de los quórums, ya lo vivimos el año pasado con la reapertura de este proceso constitucional, cuando se pusieron todos de acuerdo, menos nosotros. Nosotros fuimos los únicos que votamos en contra. Y se pusieron de acuerdo desde la UDI hasta el Partido Comunista. Entonces, que alguien diga que esto es algo tan extraño, tan inalcanzable o tan improbable, a mí no me parece en absoluto improbable, porque es totalmente lo que hemos estado viendo en estos últimos poco menos de 2 años, la capacidad que tienen algunos de ponerse de acuerdo cuando son sus intereses y su poder el que está en la línea. Una última pregunta para Arturo antes que se vaya, porque tiene que dar un pequeño punto de prensa. Arturo, Fuerzas Armadas y de Orden, ¿cómo quedaría si seguridad. Y seguridad, sí, perfecto. Con esta nueva constitución, digamos, esperando que se apruebe el 17 de sobre diciembre. todo, digamos, bueno, aquí nuestros invitados son todos locales, son de la región, conocen. Pero yo diría que una de las inquietudes más grandes que tiene nuestra población acá es la seguridad. Valparaíso, Viña del Mar, porque no es que esté mala, sino que está incrementándose el delito y la violencia. Entonces, esta Constitución también debería considerar mecanismos que favorezcan o que faciliten el control de la seguridad. En eso es vital lo que hace esta propuesta constitucional. O sea, primero, algo de forma, pero las formas también son relevantes. Nos querían eliminar el capítulo destinado exclusivamente a las Fuerzas Armadas, lo reducimos. Y ahí está. Y no solo eso, sino que además creamos uno destinado a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, especial, siendo bastante más agudos en la manera de entregarles atribuciones a nivel constitucional. Cuando yo les mencionaba al principio este cambio en la lógica del uso de la fuerza, también aplica para ello. Es algo clave, o sea, esta persecución permanente que tienen desde la izquierda más dura a nuestros uniformados en términos generales por cumplir, digamos, sus funciones, particularmente carabineros cuando están en la calle combatiendo, digamos, la delincuencia. Bueno, claro, inmediatamente los empiezan a enjuiciar precisamente porque dicen que abusaron de la fuerza o del monopolio del uso de la misma en virtud, digamos, de este principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza. Y en la Constitución queda instalado el uso racional. Racional implica que en el contexto la persona, el funcionario, el uniformado, es el que sabe efectivamente cuál es el nivel de fuerza que tenía que emplear. Y que está entrenado para ello. Y que está entrenado para eso. Entonces, no es por dónde perderse. No, y en cuanto al tema de seguridad, no sé cuánto tiempo queda, pero yo creo que esto es importante porque hoy día la población siente un nivel de inseguridad, todas las personas, o sea, eso de que se está oscureciendo, entremos porque ya no es hora de estar en la calle. En la calle y la gente en su casa. O sea, hoy día instruir a los niños de que si viene alguien y saca a la mamá del auto, ellos tienen que soltarse para poder salir también y que no se los lleven, eso era impensado hace un par de años y eso es un nivel de inseguridad. Y los adultos mayores también que salen con mucho temor. Entonces, esas banderitas que se han ido poniendo en toda esta propuesta constitucional es una seguidilla que hace un eje de seguridad muy importante para esta propuesta. Y parte con el deber de la seguridad del Estado. El Estado tiene el deber de dar seguridad a las personas y también a sus bienes. Y eso también es relevante porque lo que ocurrió en el estallido es muy importante porque obviamente hoy día lo que tenemos son delincuentes indultados y con una pensión. ¿Y las víctimas? Aquí quedaron las víctimas. Claro. Y no hay una protección de los bienes de las víctimas. Y sumado a eso, también se reconoce a las víctimas del terrorismo y que también pueden ser efectivamente indemnizadas de forma efectiva. Por supuesto. Arturo, nos despedimos de ti. ¿Algo más que comentar? Porque lamentablemente se tiene aquí nuestro invitado principal, Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano. No, yo solo agradecerle este espacio. La verdad es que es muy valioso cuando uno está tomando una decisión tan importante tener la posibilidad de entrar al fondo de los contenidos. Yo espero haber contribuido con un grano de arena en aclarar algunos aspectos y a los que ya están convencidos, ayúdenos particularmente en esta región, en la región de Valparaíso. En todas las regiones nosotros ya tenemos chequeado que estamos muy
muy por sobre. La región de Valparaíso estamos empatados y la región metropolitana estamos mal. Mal en el sentido de que ahí se empieza a emparejar, digamos, la situación. Tenemos un refuerzo importante, un contingente en la región metropolitana haciendo la pega. Pero acá necesitamos un refuerzo importante. Entonces, a todos quienes nos escuchen, comprometerse con el a favor para el 17 de diciembre, comprometerse también ejerciendo el rol de apoderado. Esto va a ser voto a voto. Así que estar, digamos, ahí el día de la elección, cuidando que no nos roben los votos. Han sido capaces de robarse un ministerio completo y después se roban los computadores para que no los pillen robando los ministerios. Imagínense los votos. O sea, son capaces de cualquier cosa y nosotros tenemos que defendernos como corresponde y para eso necesitamos contar con la mayor cantidad de apoderados posible. Muchas gracias, Arturo. Agradecemos la presencia tuya hoy día en esta tarde de Revelando, auspiciado por Asofar. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias. ¿Sí? Quería aprovechar de complementar ahora. Que se hablaba del tema de seguridad y yo creo que hay algo muy importante que genera un efecto práctico en dotación, porque el principal problema que hemos tenido en el último tiempo con carabineros, con policía de investigaciones, con todas las fuerzas de orden y seguridad es la necesidad de contar con más efectivo en las calles. Y hemos visto mucha resistencia por parte del gobierno y yo creo que la creación de la policía fronteriza puede ser un tremendo avance en esa dirección. ¿Por qué? Porque la policía fronteriza es básicamente hoy día un rol que está alojado dentro de Carabineros de Chile. Entonces, evidentemente, si tú creas un nuevo organismo público que va a tener que hacerse cargo de esto, van a tener que generar una dotación propia. Y eso evidentemente va a permitir a Carabineros, con todos los efectivos que están asignados desempeñando esas funciones, o quienes no se han traspasado en el fondo, porque quizás algunos deban ser traspasados, pero la mayoría confiamos en que seguirán en Carabineros, podrán asignarse a funciones de control de orden público, a funciones de persecución de crimen organizado y tantas dificultades que tenemos hoy día. Es una respuesta también fruto de la intransigencia y falta de voluntad total de un gobierno que tiene la desfachatez de darle un 1% de aumento de presupuesto para recursos de personal a Carabineros de Chile, mientras le aumentan en un 18% a la Subsecretaría de Cultura y le aumentan cerca de un 10% a la Subsecretaría de Derechos Humanos. Entonces ahí tú ves dónde están puestas las prioridades del gobierno. Están puestos en la ideología, están puestos en generar peguita para sus amigos y no en el gasto en seguridad, más allá de los discurseos que pueda hacer el presidente de la República en sus cadenas nacionales. ¿Qué es lo que a la gente le preocupa? Sí, absolutamente. Y más allá de eso, yo creo que lo primero que hace esta propuesta también es poder devolverle el respeto a la institución. Al respeto a la institución de Carabineros, el respeto a las fuerzas armadas, el respeto a la PDI, el respeto a quienes ejercen el monopolio de la fuerza, porque obviamente esto ha venido cambiando a través de esta imposición, de esta ideología a través del tiempo, pero anteriormente cuando efectivamente nos enseñaban en el colegio el respeto a los uniformados. Y en ese sentido, absolutamente. Eso es lo primero, porque devolverle las atribuciones ya va de la mano con la propuesta porque está escrito, pero también es parte de eso tenerlos hoy día con sus atribuciones a nivel de Constitución. Hoy día es lo que pasa en la frontera, que es lo que bien venía diciendo Luis Fernando. Hoy día ya está esto establecido en las atribuciones de Carabineros. No se cumple. ¿Por qué no se cumple? Porque no tienen la dotación, porque hoy día tampoco las personas quieren entrar a Carabineros de Chile. Y aún así, los militares que tenemos puestos en la frontera no se les permite acercarse a 500 metros de las personas que van entrando incluso por pasos irregulares. Entonces, en realidad, están parados ahí pasando frío, pasando calor, pero finalmente no tienen atribuciones de poder frenar esta inmigración irregular. ¿Qué es lo que hace la inmigración irregular? No va a entrar el tren de Aragua con los papeles al día y los documentos por donde corresponde. Entonces, obviamente, cuando tenemos una policía de fronteras, que bien sea, como dijo Luis Fernando, ya sea Carabineros, con regreso de sus atribuciones donde corresponde, con una redistribución de su dotación, o bien implementando los mecanismos y las competencias necesarias, tenemos que ponerle tope a esta inmigración irregular, que es lo que también ha traído unos nuevos delitos, que encontramos cabezas puestas en los basureros, gente picadita en las calles, que hay secuestros y que el gobierno, por cierto, participa pagando el rescate, donde tenemos efectivamente delitos que anteriormente no veíamos en nuestro país y que hoy día están absolutamente asimilados. Así que es muy importante el eje de seguridad que nos da esta propuesta y devolverle el respeto a la institucionalidad.
Muchas gracias, Luis Fernando Sánchez, María Los Ángeles López Porfiri, perdón. Muy agradecido tenerlo esta tarde en el programa y nuestro panelista permanente de los días jueves, Carlos Flores, gracias por haber estado con nosotros. Fue un gusto. Muchas gracias por la invitación. Sí, muchas gracias a ustedes también. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso,